Hola a todos, es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros, como lo es también tener a Rosalinda Cuduría Sandoval, que como en otras ocasiones nos acompaña con sus conocimientos, con su sensibilidad y con su experiencia para tratar de reflexionar un poco sobre ciertos temas que a todos nos pueden interesar o que en algún momento dado nos pueden dar instrumentos para vivir mejor y solventar algunas situaciones que a veces se nos dificulta. Hola Rosalinda, bienvenida nuevamente. Crisi, es un placer estar aquí contigo, acompañándonos cada semana y con las personas que nos ven y nos escuchan por este medio. Su agradecimiento por acompañarnos y escucharnos cada semana con estos temas que tratamos de que sean de su interés. Y la verdad es que tú lo dijiste bien, solo por el interés de que puedan encontrar en esto algo útil de nuestra propia experiencia. Y hemos realizado los últimos programas, hemos hablado un poco de el tema, todos los temas están relacionados con la cuestión de la vejez, de la tercera edad, y hemos hablado del nido vacío y hemos hablado de cuestiones que tienen que ver con eso, como la jubilación, etcétera. Y hoy nos vamos a introducir en un tema que tiene que ver con tercera edad, pero también que es un tema que está más bien focalizado en mujeres, porque es un tema que, aunque sabemos que en los hombres hay una andropausia, ni Rosalinda ni yo podemos saber exactamente qué se siente o qué es. Entonces vamos a hablar de lo que conocemos, que es la menopausia, pero desde una perspectiva muy particular, porque la vamos a hablar desde el significado que tiene para la femineidad, cómo muchas veces existen ideas todavía el día de hoy de que la menopausia es una pérdida de dimensiones terribles porque acaban a dar al traste con una mujer que llega a ella y ya se desvirtúa y ya no se desdibuja y acaba siendo ya una mujer vieja e inservible. Entonces, vamos a analizar realmente un poquito ese concepto al que he hecho referencia, que es el de femenidad o lo femenino. ¿Qué es lo femenino, Rosalinda? Pues lo femenino es todo aquello que te caracteriza por tu género, ¿verdad? Lo femenino no es, es hasta la forma en que miras, la forma en que expresas, no es tu figura o tu contorno, tus curvas o, o el maquillaje que tienes, ¿verdad? Sino lo femenino, pues es todo aquello que te dicta a ser mujer, a ser mujer no tanto, no solo en el ámbito, me refiero a la sexualidad, sino a un sentido más amplio porque a veces eso nos lo limita, ¿verdad? O sea, tienes que ser femenina con el afán de agradar al otro o de ser femenina porque vas a ser madre y pues la menopausia está muy ligado a esa idea o ese contexto, ¿verdad? Entonces, cuando perdemos la capacidad de ser madre, pues es como quitarnos o tacharnos algo de lo femenino, ¿verdad? En ese concepto tan machista o tan limitante que pudiéramos decir. Y lo femenino es sentirte mujer, validarte como mujer, expresarte como mujer en todos tus ámbitos, ¿verdad? De físicos, intelectuales, emocionales, relacionales, sociales, laborales, ¿verdad? O sea, eres mujer y también nos encasillan en que eres débil, eres sumisa, eres pues no sé qué otra característica. Eres mujer, tienes que ser, eh, amar a los niños,
tienes que ser maternalista, tienes que ser tierna, y pues no, o sea, no nada más es el limitarnos a esas cualidades o a esos defectos que también eres histérica, eres voluble, eres, no sé, otras cosas. Efectivamente, cartabones o etiquetas que se nos han tradicional y culturalmente atribuido. Y aquí quiero hacer una aclaración. El concepto de mujer que vamos a utilizar es totalmente independiente con las concepciones actuales que existen de quién es mujer o quién no es mujer, o quién es femenina o quién no es femenina. Nosotros tenemos una mentalidad abierta y no es nuestra intención Sí, tener ningún tipo de asignación para nadie. Es muy respetuoso, es simplemente hablar de un tema que a todas y a todos nos interesa. Es hablar de una realidad, seas mujer como seas mujer. El término femenino y el término mujer es un término que se lo puedes atribuir a unos y a otros como tú lo consideres, pero que el término mujer tiene ciertas características. Y nosotros vamos a hablar de esas características en específico sin entrar en Honduras porque somos respetuosos sí, de otras mentalidades, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, en eso no nos vamos a meter. Al contrario, romper esos paradigmas donde nos han encasillado y saber que la mujer tiene esas y más capacidades y si carece de algunas de esas, no por eso deja de ser mujer o no por eso deja de ser femenina porque no es coqueta, porque no se pinta, porque no es tierna o porque es fuerte o porque es muy trabajadora o porque hace una actividad que no está relacionada con el género femenino, ¿verdad? Ahora vemos, vi una película hace tiempo y es una película antigua y es la primera mujer concertista, pero esto no recuerdo la fecha, pero ya tiene muchos años. Y ahora, como mexicanos, tenemos el orgullo de tener a una mujer que es Así. directora de orquesta. Y esa película habla que esa mujer dirigió una orquesta, pero precisamente la mentalidad y la cultura, pues la extinguió, hizo dos o tres presentaciones y no más, y con mucho éxito, ¿verdad? Entonces hay ciertas profesiones o carreras que nos limitan y nos ponen la abnegación, la fertilidad, el ser, el, el ser mujer, pues tienes que ser madre. Y si no eres mamá, pues entonces ya perdiste tu feminidad. Y con la menopausia, pues como bien tú decías, nos perdemos esa cualidad o esa capacidad y entonces otra vez hablando de valoración y de baja autoestima, ¿verdad? Porque para eso nacimos. Bueno, no, nos lo han dicho mucho culturalmente y hay que romper esos paradigmas y luchar por lo que sí somos y lo que sí tenemos y lo que sí valemos eh, con el género tanto femenino como masculino. El término femenino es un término que hoy requeriría una reflexión por sí misma, por sí mismo, pues es un término complejo que tiene muchísimas implicaciones, pero algo que es evidente es que no se trata de privilegiar a un género sobre el otro, no se trata de establecerle ni cartabones ni etiquetas a uno y al otro, sino que pues la vida misma nos está mostrando que estamos aquí para compartirla, porque en muchos sentidos somos complementarios, coexistimos, convivimos, y de esa forma, pues cada quien podrá establecer el papel que decida tener y el otro, pues el correspondiente, y eso no necesariamente tiene que ser único, sino a veces realizamos un papel, a veces realizamos otro. Hay
hay parejas en donde uno cuida a los hijos y el otro trabaja y eso es independiente del ser del género. físico, ¿no? Sino, y yo creo que lo importante aquí es saber que el valor de lo femenino, el valor de la mujer, no está dado culturalmente por etiquetas o por roles que hemos desempeñado tradicionalmente. Que, que las tradiciones son parte de nuestra vida muy importante, es cierto. Que quizás porque nosotras somos madres tengamos en algún sentido muchas la propensión a seguirlos cuidando hasta que crezcan, pero habrá, uno, las mujeres que no quieran tener hijos, cosa que en tu época y en la mía, Rosalinda, por lo menos a mí no me parecía que fuera una opción. O sea, yo crecí en el entendido de que yo me tenía que casar y tener hijos. Y hoy no, hoy nos damos cuenta de que eso es cultural, que eso no es por constitución física. O sea, ahí podemos nosotras descubrir que tener hijos no es lo que nos define como mujeres, que ser mujer, como tú bien dijiste, tiene muchas otras cualidades y muchas otras cosas que tampoco tienen que ver con la funcionabilidad de una matriz. Por lo tanto, cuando nos introducimos en la menopausia, que realmente perdemos la capacidad para ser madres, en ese momento, pues no dejamos de ser la persona que somos, no dejamos de tener el valor que tenemos o el valor que hemos mantenido durante toda la vida. Solo estamos perdiendo una función. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos extirpan la matriz? Pues no por eso dejamos de ser las que somos. No por eso estamos incompletas y que no nos lo hagan sentir. Por otro lado, ¿qué pasa cuando tenemos cáncer? Cuando se nos extirpan los senos, pues tampoco. Y eso es algo que parece mentira, pero Pero la está, repetición de una verdad durante mucho tiempo, y eso es lo que hace las tradiciones y los hábitos, a veces ya por el solo hecho del paso del tiempo y la repetición, se vuelven te como lo crees. verdades y las compramos con una facilidad asombrosa, cuando en realidad no somos capaces de ver el valor que cada uno tenemos como persona, independientemente del género al que pertenezcamos. Y eso es lo importante, porque son eventualidades, la menopausia, el cáncer, la histerectomía, lo que sea, son circunstancias, pero las personas permanecemos. Claro, y son etapas de la vida y no porque ya no tengas matriz o seno o te llegó la menopausia, vas a perder todo tu valía como ser humano y como mujer, ¿verdad? Porque, o sea, esas cualidades, como bien tú lo has dicho, que hemos oído que debemos de tener y también muy asignadas a la maternidad, ¿verdad? Que que la madre tiene que ser abnegada, tiene que ser paciente, tiene que darlo todo, entregarlo. Y a veces dices, ay, pues no encajo tan bien en ese comercial que nos han vendido, ¿verdad? Y entonces pues me salgo de ese parámetro porque pues como mujer y como ser humano pues también somos que trabajamos, que luchamos, que tenemos entendimiento. ¿Cuántas generaciones decías, ay, por ser rubia, las rubias, creo que hasta había una película, ¿no? Las rubias no piensan, no sé cómo se llama. O sea, que somos banales o somos pues tantas palabras que se le han encasillado y que nos las hemos creído, ¿verdad? Y como tú dices, afecta la autoestima. Y otro concepto, y que cuando viene la menopausia sale la bruja, ¿no? La esquizofrénica, o sea,
alguien que está de mal humor o de malas, ya estás menopáusica, estás insoportable, o sea, ya es un adjetivo que te dan para decirte que eres insoportable, que tienes muy mal carácter, que eres gritona, o sea, te encasillan, ¿verdad? O estás en tus días o estás menopáusica como una característica femenina, que sí, en realidad hay muchos cambios hormonales en el cuerpo y que no solo los vivimos las mujeres, el adolescente también tiene muchos cambios químicos en su organismo y está en esa inestabilidad emocional, de carácter, porque pues volvemos a la palabra, cambios físicos, químicos en el organismo que te desestabilizan y por eso esos cambios de humor, pero como bien decíamos, pues ya hay muchas terapias alternativas, muchas, para controlar todo aquello. Y hay mujeres que pues lo sufren más y otros, pues yo no recuerdo tener esos, bueno, a lo mejor yo no lo recuerdo, pero en mi ambiente podrían decir, ay mamá, sí tuviste muchos cambios temperamentales, ¿verdad? Pero yo no me sentí tan afectada o los famosos bochornos o otras características o padecimientos que trae la menopausia, ¿verdad? En realidad, yo padecí cáncer de mama hace 10 años. Y dentro de los resultados que hubo, me mandaron una terapia hormonal que era provocarme una menopausia anticipada y una menopausia muy profunda, porque lo que hace la terapia es elimina tus hormonas, que es lo que sucede con la menopausia, se disminuyen tus hormonas femeninas, y entonces eso es lo que provoca los síntomas. Y fue realmente una bendición porque pues se me cerró la garganta con la medicina. Y entonces resulta que no me la pudieron dar. Por un lado, pues era un riesgo, porque efectivamente era mi única protección por el hecho de que hubiera quedado alguna célula cancerígena en el cuerpo, pero hubo que tomarlo porque realmente no No había forma, pudiste. ¿no? No había, me estaba yo ahogando. Pero bueno, el caso es que durante 2 meses y medio yo supe lo que era una menopausia muy pronunciada, porque por un lado tenía yo unos bochornos que son espantosos, fuertísimos. Por otro lado, tenía yo una resequedad en membranas terrible y eso era parte del problema de la garganta. Te afectaba. Ajá, tenía yo dolores de articulaciones. La verdad es que el medicamento es una barbaridad. Pero una de las cosas que yo le refería al doctor y le dije, oye, es que esto está terrible, es efectivamente el mal humor. Se vuelve uno intolerante, o sea, la medicina me lo provocaba y yo me daba cuenta, no es algo que puedas evitar. Sí, o Y, sea, y, y yo creo que es algo que yo sé que existe, o sea, no me pasó a mí de manera natural porque yo no lo sentí así en la menopausia, como dices, a lo mejor yo no me di cuenta y todos los demás sí, pero bueno, digamos, ahí fue muy pronunciada. Entonces me constan los síntomas claro. y me hizo ver la necesidad de ser entendida cuando uno pasa por este proceso. Es un tiempo, no es tampoco toda la vida y Claro, tampoco lo puedes agarrar de pretexto de, pues sí, es que crees que tengo bajas las hormonas y por eso soy y me intolerante. Pues desquito. no, eso ya es cuestión de carácter, ¿no? Pero sí es importante que las personas que conviven con nosotros sepan qué es lo que nos está sucediendo, que efectivamente nosotros nos sentimos mal, o sea, es una etapa de transición en donde no nos sentimos bien, donde no nos va bien y en donde tal vez estemos más intolerantes que de costumbre. Y es algo que va a pasar y que es importante
que los que están con nosotros sepan qué va a pasar, para que nos tengan paciencia, ¿no? Y Sí, seguramente no conozco la andropausia, pero supongo que es algo similar y bueno, pues también entender que los hombres tienen momentos diferentes de transición y hay que entenderlos, ¿no? sí, y buscar estas ayudas alternativas de cómo contrarrestar todos estos efectos que te están provocando cambios químicos y físicos internos en tu cuerpo que pues tú no los, tú no los ocasionas, que es parte de una etapa y que como tú dices va a ser pasajera y también pues aceptarte y entenderte, porque a veces pues no nada más con los otros, sino volvemos a repetir tu autoestima y tu seguridad para afianzar todo lo que sí eres y que va a ser una etapa que hay que eh, pasar y sobrepasar contigo misma y con los que te están acompañando en esa etapa, ¿no? Fíjate que incluso yo te diría algo, el ser intolerante, la primera perjudicada es uno. O sea, cuando tú empiezas a estar intolerante con todo, empiezas a encontrar obstáculos en todo, se empieza a atorar todo, tu vida se vuelve un infierno. Sí, comprendo que para los demás también, pero para ti es muy difícil. Es más O difícil. sea, esa parte debemos tenernos paciencia, debemos entender qué nos pasa, preguntarle a nuestro doctor realmente qué podemos esperar o como tú dices, encontrar medios alternativos para paliarlo, pero también eh, que, que nos apapachen, que nos quieran, que nos abracen, que lo entiendan, que sepan que las primeras que sufrimos somos nosotras, que Claro, no es algo que nosotras queramos, que es algo, y es que de veras, y a mí me es quedó algo clarísimo, incontrolable que es no es, incontrolable. O sea, no es que uno, porque la otra es que nos lo atribuyan, es que siempre ha sido intolerable. No, no, o sea, es una transición. Es un momento, no es que nos hayamos vuelto intolerantes, no, sino que es una etapa donde somos intolerantes. ¿Por qué? Porque nuestro organismo y nuestras hormonas se están reacomodando, en donde tenemos que tenernos paciencia y encontrar también la manera emocional para solventarlo, para tratar de respirar y cuenta hasta 10 para antes de molestarte, pues haz tu mejor esfuerzo para no hacerlo, ¿no? Pero también, porque a veces tú tienes la mejor intención, ¿no? Tú dices, voy a respirar hondo, voy a contar hasta 10 y ya te están diciendo, sí, claro, velo, es que mira, es que no te gustó, es que... Y tú estás haciendo tu mejor esfuerzo por manejarlo. Y la verdad es que, pues es difícil. Pero si además te andan correteando y si además te están viendo lo que no es, te están atribuyendo la etiqueta de intolerante, pues te la van a dejar toda la vida. Y no necesariamente. O sea, esto hay que entenderlo, uno, como algo transitorio, dos, como algo a lo que hay que tenerle paciencia, tres, como algo que hay que entender y apapachar mientras pasa, y no, por el contrario, establecerle, condenarlo a uno a ser intolerante, porque, como dices, acaba uno siendo, claro, la bruja menopáusica, y no, no es así. sí, y fíjate, más que, además de todo eso que dices, entenderlo, atenderlo. Y tú decías que te apapachen, pero la primera que te tienes que apapachar y que te tienes que cuidar y que te y no estamos, otra característica femenina, estamos para dar, para servir, para cuidar a otros hijos, pareja, nietos, sobrinos, padres, pero no estamos no aprendimos a voltearnos a ver, a cuidarnos, a querernos y a aceptarnos esa parte femenina que ahora con la menopausia pues viene esa ruptura, ¿verdad? Aparte de
porque queremos que otros nos cuiden, pues ¿cómo? No nos enseñaron a cuidarnos. Cuida al bebé, cuida al hermanito, cuida al sobrinito, o sea, eh, pero cuando te cuidas tú, te apapachas tú, en ese sentido no de ponerte bonita, porque también está el ponte bonita, pero para que les gustes a otros, para agradar a otros, pero ¿qué tanto? Y va de la mano con la autoestima y el autoaprecio, ¿verdad? El darnos ese espacio para atendernos en nuestras necesidades y aceptarnos, como tú bien dices, que es una etapa y buscar pues alternativas médicas, alternativas emocionales, alternativas psicológicas para cubrir esa necesidad en esa etapa y es parte de nuestra responsabilidad atendernos y cuidarnos. Y de esto yo lo que veo son dos cosas. Por un lado, como tú mencionas con mucha claridad, la importancia de valorarnos, de que nuestra autoestima sea sana, pero también de saber que nuestro valor no radica en eso, sino vernos y apapacharnos y cuidarnos, porque a veces es lo último que hacemos. O sea, si por algo podemos pasar por encima, es por nosotros mismos. Todo lo demás es muy respetable, pero a veces no nos respetamos a nosotras y menos apapacharnos. Pero también por otro lado es pedir respetuosamente, pero firmemente, que nos respeten ese valor, que sepan que nosotros no somos la histeria, que nosotros no somos unas personas disminuidas en nuestro valor por el hecho de que estamos viviendo una cierta etapa de la vida por la que pasamos todas y que pues que hay que entendernos, que hay que convivir de una mejor forma, porque a veces en esta etapa nos abandonan. Y puede ser una etapa de gran ruptura, porque si por un lado nosotras no nos entendemos, pero por otro lado no encontramos el refrendo de las otras personas a nuestro valor, pues nos vamos a sentir perdidos. Y eso nos pasa en cualquier situación de la vida. Y entonces, pues es importante que día a día fortalezcamos nuestra autoestima, que nos tomemos el tiempo para vernos, para realmente sopesarnos, valorarnos, sentirnos y para ver que el reflejo, que las actitudes de las otras personas sean de respeto y empezar por las cosas chiquitas, decir lo que sentimos, de expresarnos con toda honestidad. Hoy no me siento bien por esto. Te necesito un abrazo, necesito una compañía. Hoy me quiero dormir temprano, no me siento bien. Mañana me sentiré mejor. Mañana vamos a donde quieras. O sea, a veces queremos que las personas de la nada cambien y hagan todo lo que nosotros queremos cuando les hemos permitido que hagan lo que se les dé la gana toda la vida, ¿no? Los hemos vuelto unos niños malcriados y de repente queremos que sean unas personas excelentes y eso no es posible. Sí, Si nosotros queremos personas diferentes a nuestro alrededor, pues tenemos que exigir el respeto en pequeñas cosas desde un principio y mantenernos firmes. Pero si, como dices, no empezamos por vernos a nosotras mismas y por valorarnos a nosotras mismas, pues tampoco podemos pedir milagros, ¿no? sí, y aprender como tú dices, dos cosas, aprender a expresar mis emociones, qué estoy sintiendo, qué me está pasando y qué quiero de la otra persona, porque también nos han vendido esa idea que ser femenina es que todo nos los tienen que adivinar, ¿verdad? O sea, no, es que quiero que me dé esto, pero si se lo digo ya no vale. No, pues sí vale, porque la otra persona, ya sea hijo, pareja, amigo, amiga, queremos que nos adivinen y esta es otra cualidad o característica que nos han encasillado en el concepto este de femenino, feminidad,
tú déjate querer, tú déjate que el otro te dé, tú, tú no digas, tú no pides. No, pues sí, pide, habla, todo lo que tú estás diciendo, exprésate y acepta tus emociones y demuéstraselas al otro que en esos momentos no estás para ciertas cosas, pero sí estás para, para retirarte o para más adelante poder compartir lo que necesites compartir, pero compartir la comunicación, lo que estás sintiendo y lo que está pasando y lo que quieres del otro, lo que necesitas del otro. ¿Por qué no? O sea, él lo tiene que adivinar, porque entonces no vale si se lo digo. No, no, sí vale. Y es más valioso porque se lo diga así. ¿Cuántos chistes y anécdotas y qué quieres comer? Lo que sea. Y vamos a los tacos. Ay, no, porque engordo. Tú quieres que engorde, ¿verdad? Sí, sí, ya los tacos. Bueno, entonces vamos al sushi, vegeta. Ay, no. Y estamos en esa confusión de no saber expresar hasta algo tan sencillo que queremos comer o no queremos comer o dónde queremos comer, siempre dándole prioridad a la pareja, a los hijos, al esposo, al que esté al lado, ¿verdad? Sí, y es una parte de nuestra cultura también, es eso de tener miedo a expresar y bueno, es todo el tema de autoestima que ya en otras ocasiones hemos tratado, pero queda muy claro que lo más importante es que nos expresemos, como tú dices, expresar con claridad a la persona. Yo recuerdo, me hiciste recordar a una clase que tuvimos de primeros auxilios, porque era muy interesante y nos enseñaban cómo dar respiración artificial y, bueno, todos esos rollos. Y me acuerdo que decían, lo primero que tienes que hacer es que la persona esté colocada en su sitio, voltear a ver a las personas que están a tu alrededor y decir, hey, tú, el de camisa roja, háblale una ambulancia. Si tu orden es decir, o tu súplica, o tu petición, o como la quieras llamar, es, a ver, por favor, háblenle una ambulancia, nadie se va a sentir aludido. En cambio, si tú le dices, hey, tú, el de camisa roja va a saber que se lo estás pidiendo a él. Y ya si él no lo hace, los otros sabrán que se lo estás pidiendo a él y que ellos tendrán que suplir. Pero si haces una petición abierta, pues las personas pues se evaden. Esa es la realidad. Se van por la fácil. Y entonces, pues no tienes ningún resultado. En cambio, si sabemos qué queremos, o sea, como tú dices, a veces pues ni sabemos qué queremos comer, me da igual. No, 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 no. Hay que buscar dentro de uno mismo y decir, pues hoy se me antoja pozole. Por ejemplo, a mí se me antojó estas fiestas patrias comer mole y así empezar, porque eso es parte de la construcción de la autoestima, ¿o no? Es Claro. decir que quiero porque yo soy quien soy, me valoro y digo, ah, pues yo sí puedo querer, ¿qué voy a comer en estas fiestas patrias? Y entonces, digo, a lo mejor lo como, a lo mejor no lo como, ese ya es otro asunto. Pero yo me valoro y digo, ah, bueno, pues yo quiero esto, me identifico primero, sé que existo como persona y que tengo derecho a tener gustos y no a estar expensas a lo que los demás me quieran dar. Y en ese sentido, también vamos reconstruyendo la autoestima, nos vamos rescatando a nosotros mismos y vamos entablando relaciones más sanas, Claro. porque yo no puedo entender una comunicación donde una de las personas que se comunican, pues está, como tú decías hace rato, confusa. Si no sabes ni siquiera qué quieres comer, pues ¿cómo te comunicas conmigo? Yo, visto desde la perspectiva del otro, pues ¿qué quieres que entienda? O sea, ¿cómo recibo tu mensaje si no le estás dando contenido a tu mensaje? Sí, es esa claridad y algo que tú dijiste, ser concretos y objetivos. O sea, tú lo dijiste muy claro con esa orden.
tú, el de camisa roja, háblale a la ambulancia. O sea, te estás dirigiendo a una persona, si conoces su nombre, pues se lo dices, ¿verdad? Y si no, ¿y qué quieres que haga? Y si esa persona no trae teléfono o algo, ya él buscará a alguien que le proporcione o, como tú dices, otra gente lo hace. Y si lo hacen dos o tres, pues no está de más en un caso así de emergencia. Pero tampoco nos han educado en la comunicación a ser concretos y objetivos y claros. ¿Cuántas veces pues andamos por las ramas para decir algo que a veces pues no es tan fácil decirlo, ¿verdad? Pero sí, o sea, es todo un tema también el de cómo comunicarnos y comunicarnos con nosotros mismos. Es el primer trabajo en saber qué quiero, qué necesito y cómo lo voy a pedir y cómo lo voy a exponer de una manera clara y concreta, ¿verdad? Sin rodeos. Sí, fuiste muy clara, Rosalinda. Yo te agradezco porque lo entendí muy bien. Y, y bueno, creo que un tema que en algún momento sería bueno tratar es el de la comunicación. Y lo dejo sobre la mesa para que quizás en las siguientes sesiones pues nos enfoquemos un poco a eso que acabas de mencionar que me parece muy interesante, que es cómo comunicarnos con nosotros mismos. Cómo uno rescatar ese reconocimiento de nosotros mismos como un ser capaz de comunicarse con uno y con los demás. Y a través de eso comprender que todos tenemos un valor, que todos valemos la pena, que digan lo que digan o hagan lo que hagan las demás personas, tenemos que defendernos, tenemos que ser nosotros mismos, porque el otro efecto que sucede es que si no somos capaces de comunicarnos con nosotros mismos y de identificarnos, perfectamente y fácilmente nos desdibujamos y acabamos siendo lo que las otras personas quieren que seamos. Entonces, pues creo que ahí tenemos un tema muy Sí, interesante a desarrollar, así es de que sí, quizás es que a futuro podemos hacerlo, Rosalinda. hablar de eso. Creo que ya hemos tocado un poco el tema, pero sí es un tema mucho a ahondar y ahorita con el tema de la menopausia y con el tema de la mujer, pues es eso que tú bien dices, saber qué estoy sintiendo, qué me está pasando, porque el conocimiento te da seguridad, saber que es una etapa y que la voy a superar y que hay medios eh, medicamentos o alternativas para sobrellevarlo mejor, ¿verdad? No, no lo vas a extinguir, lo vas a tener que pasar, que atravesar, pero con recursos, tanto medicamentos o medicina alternativa. Y tú me hablaste de la respiración. Ahora, este es un tema muy, no solo la respiración, el mindfulness, la atención plena. O sea, ejercicios de atención plena te lleva a estar en contacto contigo mismo y aprender a conocer, a reconocerte y a contactar contigo mismo. La respiración, las fantasías guiadas, si digo meditación se va a oír como yoga, como algo hindú, pero no, científicamente ya está comprobada que se llama atención plena y sirve para ser un acompañamiento dentro de muchas terapias físicas, emocionales, vivenciales de todo tipo, es concentrarte en ti. ¿Y cómo te concentras en ti? A través de la respiración y de estar atento a lo que pasa en tu cuerpo, porque mientras respiras, eh, te desconectas de lo que piensas y estás más conectada a tu cuerpo. Y fíjate, una vez leí en un libro que
de unos ejercicios que hicimos precisamente de esto, que el mayor liberación de toxinas no es a través del sudor, no es a través de la orina o los excrementos, es a través, como más eliminamos toxinas, es cuando exhalamos, es en la respiración. Y pues si no ponemos atención a eso, pues imagínate qué gran ventaja saber respirar para eliminar todo aquello que son toxinas, que, que no nos sirven, ¿verdad? Sí, definitivamente la manera como nosotros abordemos estas transiciones de la vida o estos ciclos que se presentan y que son parte de ella, es la manera en cómo podemos garantizar un buen resultado. La actitud que tengamos, la aceptación que tengamos, la buena voluntad o digamos hasta el buen humor para sobrellevarlo, pues nos garantiza un resultado diferente. Y pues yo creo que ahí queda un primer intento por reflexionar sobre este tema de la menopausia. Por supuesto que a través de YouTube pueden hacer preguntas o hacer comentarios y siempre los agradecemos y siempre los responderemos porque estos programas están hechos para ustedes y la reflexión que hacemos Rosalinda y yo tiene la intención de precisamente de compartirlo, de compartir nuestra experiencia y Rosalinda su gran conocimiento de estas cuestiones. Rosalinda, muchas gracias por acompañarme como siempre y quisiera preguntarte si alguien quiere contactarte, en dónde y cómo te pueden contactar. Sí, Cristi, con mucho gusto. Yo resido aquí en Guadalajara. También puedo hacer, ya también estamos en terapias en línea, por si gustan. Mi teléfono es el 33 10 39 22 35. Tengo, ahí se comunican para unas citas, un consultorio y también ofrezco visitas domiciliarias para personas que pues no se pueden trasladar por tercera edad o por algún padecimiento, ¿verdad? Pues al contrario, Cristi, es un placer siempre y muy agradecida de estar cada semana compartiendo y además a todos aquellos que nos acompañan y que nos escuchan y nos ven por este medio, pues agradecerles su atención y su interés por estos temas. Gracias, Rosalinda, y gracias a ti que, como dice Rosalinda, nos acompañas cada semana y te interesas en estos temas que tratamos de compartirles con la mejor intención. Gracias a Guillermo García Naranjo Urzáiz por su trabajo para hacer posibles los programas, a Dalia Solís por su importantísima interpretación de señas que nos permite llegar a otras personas. Y pues aquí quedan estos temas y los siguientes los esperamos para la próxima. Hasta pronto.